Hola, apreciable estudiante. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de los percentiles. Esta es una medida que se conoce como medida de posición, al igual que el cuartil, el decil. Y básicamente lo que hace un percentil o los percentiles es partir la distribución de los datos en 100 partes iguales. O sea que vamos a encontrar del percentil 1 al percentil 99. Y cada percentil equivale a un 1%. Vamos a encontrar los percentiles para datos agrupados. En otras bibliografías usted va a encontrar también que percentiles es centiles, pero básicamente es lo mismo. Veamos pues, tenemos una distribución de datos. Salario mensual de un grupo de trabajadores, los intervalos, los rangos de los salarios, de 500 quetzales a 1000 quetzales, hay 5 personas que ganan eso. Entonces, vamos a calcular primero nuestra tabla de frecuencias. Esta tabla es muy importante porque lo único que yo debo de encontrar para encontrar el centil es la frecuencia acumulada. ¿Recuerda usted cómo se calcula la frecuencia acumulada? 5, copio el 5, 5 más 8, 13, 13 más 10, 23, 23 más 10, 17, 40 y así sucesivamente. Hasta llegar a n. Este 72 debe coincidir con este 72. Entonces, en esta ocasión vamos a querer encontrar el percentil 90. Pero para encontrar el percentil 90, lo primero que se debe de hacer es encontrar la profundidad del percentil. Y entonces, ¿eso a qué es igual? A kn centésimos. Note que cuando era cuartiles era kn cuartos. Cuando era deciles era kn décimos. Ahora que es percentiles o centiles es kn centésimos o kn partido 100. Donde k es el cuartil que voy a calcular, 90. N es el número de datos, 72. Y todo esto dividido entre 100. Y eso me va a dar 64.8. Ahora bien, ¿para qué me sirve este 64.8? Esto es para encontrar la profundidad del percentil y este valor lo debo localizar en la frecuencia acumulada. De no estar, lo voy a localizar. Siempre voy a tomar en cuenta el inmediato superior. Siempre. En este caso es 69. Pero alguien dirá, pero aquí está el 64. Pero la regla dice el inmediato superior. ¿Verdad? Alguien diría, pero el 64 está más cerca. Sí. Pero la regla es el inmediato superior. En este caso es 69. Quiere decir que todos los datos de la fórmula, de aquí los voy a sacar. Quiere decir que el percentil 90 va a estar en 3500, entre 3500 y 4000. Esa es la profundidad o es la posición o es el lugar por donde va a estar el percentil 90. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula. Y la fórmula es muy parecida. PK, o sea, el percentil K. Recuerde que K es el percentil que voy a calcular. Límite real inferior, kn centésimos menos la frecuencia acumulada. Todo eso dividido la frecuencia del intervalo y todo eso multiplicado por la amplitud. A ver pues, ¿quién es el límite real inferior? 3500. ¿Y de dónde viene este 3500? Es esto. Es ese 3500 que usted ve ahí. Ese es el límite real inferior. Porque recuerde que de aquí van a salir los datos. Más kn centésimos, ya lo calculé. Entonces es 64.8. Menos la frecuencia acumulada anterior. Aquí está la frecuencia acumulada 69, pero la anterior es 64. Quiere decir que es esta. Aquí la tengo, 64. Partido, todo esto partido o dividido la frecuencia del intervalo. El intervalo es el que marqué. ¿Y quién es la frecuencia de ese intervalo? 5. Note que aquí está el 5.
Todo esto por la amplitud 500. ¿Cómo se saca la amplitud? ¿De dónde se obtiene este 500? 1000 menos 500 da 500. De cualquier intervalo, 2500 menos 2000, 2500. 4000 menos 3500 da 500. La amplitud es 500. Entonces usted, con la ayuda de su calculadora, usted hace esta operación que está entre los paréntesis, luego se lo suma a 3500 y el percentil 90 es 3580. Note que el 3580 entra justo aquí, entre 3500 y 4000. Esto es el percentil 90. Pero la pregunta es, ¿cómo interpreto el percentil 90? Entonces, la forma de interpretarlo es un 10%, o sea, el complemento del 90, porque si es percentil 90 es el 90%, y lo que está arriba del percentil 90 es un 10%. Es un 10% de los trabajadores de la fábrica El Buen Calzado gana por arriba de los 3580. Entonces, ¿cómo sería si yo quiero interpretar por abajo? Entonces aquí diría un 90% por abajo. Entonces, ¿cómo sería? Un 90% de los trabajadores de la fábrica El Buen Calzado gana por abajo, por debajo de los 3580. Eso es la forma correcta de interpretar los percentiles. Gracias por su atención. Hasta la próxima.